Inducción. Es un razonamiento que surge de observaciones de casos, los cuales generalizamos de forma probabilística. La conclusión se sigue de las premisas, pero no de forma necesaria, sino tan solo probable. Como ejemplo de esto tenemos los siguientes dos casos. Ejemplo número 1. Laura vive lejos del trabajo y llega tarde. Carlos vive lejos del trabajo y llega tarde. Todas las personas que viven lejos del trabajo llegan tarde. Ejemplo número 2. El león es un felino y es peligroso. El tigre es un felino y es peligroso. Los felinos son peligrosos. Como pudimos darnos cuenta en los ejemplos anteriores, en ambos casos la conclusión puede ser verdadera, pero no es definitiva, pues existen personas que viven lejos del trabajo y son puntuales, y felinos domésticos como los gatos que no son peligrosos. Lo anterior solo nos demuestra que en la inducción las premisas funcionan como evidencia para apoyar a la conclusión, pero no aseguran que ésta sea totalmente cierta, ya que en un argumento inductivo de la verdad de las premisas se sigue probablemente la verdad de la conclusión. El razonamiento deductivo es un tipo de argumento en que una premisa general conduce a una conclusión específica. Es utilizada generalmente para comprender fenómenos específicos con base en las leyes o los principios que lo definen. Como ejemplo tenemos: premisa 1. María es estudiante y tiene libros. Premisa 2. Ronaldo es estudiante y tiene libros. Premisa 3. Itzel es estudiante y tiene libros. Como conclusión, todos los estudiantes tienen libros. Mi nombre es Julio César Laurena Trujillo. Hoy les voy a hablar acerca de la abducción, que es una de las premisas, posiblemente la verdad de la conclusión, así como hallar una lógica y más que determinar un valor. La inducción es un desarrollo mediante las consecuencias necesarias de una hipótesis. Conectando números, inducción. Hipótesis 3. Cualquier número par que no sea primo ni el cuadrado de un primo es la suma de dos números primos impares. Partiendo de la hipótesis anterior, hemos formulado nuestra conjetura que nos dice que 3 más 3 es igual a 6, 3 más 7 es igual a 10, 3 más 3 es igual a 16, etc. Pero nuestra conjetura tiene contacto con la práctica, como se puede mostrar en pantalla. Ahora bien, a través de los ejemplos mostrados podemos darnos cuenta con facilidad que estos refutan en nuestra hipótesis inicial. Ahora bien, 55 y 57 no son primos, pero 53 sí lo es. Esto vuelve a confirmar nuestra hipótesis, donde 53 más 7 es igual a 60. Como nos dimos cuenta, en la práctica todas nuestras teorías pueden ser derrumbadas con muchísima facilidad. Debemos ir de las observaciones a las generalizaciones y de estas observaciones mucho más concretas. Una actitud inductiva debe permitirnos adaptar nuestras creencias con nuestras experiencias de una forma eficiente. Conclusión. Es muy probable la conjetura de Goldbach. Caso hipótesis 2. La premisa mayor es una afirmación universalmente afirmativa. Como podemos ver en el caso, tenemos como premisa mayor: todo número par que no sea primo ni el cuadrado de un primo es la suma de dos números primos impares. Premisa menor: 60 es un número par que no es primo ni es el cuadrado de un primo. Como conclusión tenemos: 60 es necesariamente la suma de dos números primos impares. Hipótesis 2 en busca de pruebas, deducción. Consideramos inicialmente la hipótesis H1. H1 es igual: el sobre que contenía una determinada cantidad de dinero que su esposa había guardado en la gaveta de su escritorio ha efectivamente desaparecido. Ok, supongamos que la hipótesis H1 es cierta. ¿Qué otras cosas deberían ser observables? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que el sobre que contenía una determinada cantidad de dinero haya efectivamente desaparecido?
La primera sería que el sobre estuvo guardado en la gaveta del escritorio de su esposa. La segunda sería que el sobre ya no está en la gaveta del escritorio de su esposa. La tercera sería que nadie en la casa hubiera revisado el sobre que contenía el dinero y que estaba guardado en la gaveta del escritorio de su esposa. En busca de nuevas pruebas, tenemos como el centro que desapareció. Tenemos como MP1 estuvo, MP2 no está y como MP3 nadie en casa lo movió del sitio donde se encontraba. Estas condiciones necesarias permiten descomponer la hipótesis H1 en tres nuevas hipótesis. Estas nuevas hipótesis permiten buscar pruebas que confirmen que 1. Efectivamente el dinero fue guardado en un sobre en la gaveta del escritorio de su esposa. Número 2. Que el sobre con el dinero ya no está en la gaveta del escritorio de su esposa. Y número 3. Que nadie en la casa hubiera movido el sobre con el dinero guardado en la gaveta del escritorio de su esposa. La primera tarea es buscar una prueba que evidencie que el sobre estuvo en la gaveta del escritorio antes que su esposa reportara que él mismo había desaparecido. Su segunda tarea es buscar una prueba que evidencie que el sobre no está en la gaveta del escritorio. Su tercera tarea es buscar una prueba que evidencie que nadie en la casa movió el sobre con el dinero guardado en la gaveta del escritorio de su esposa. Estas son las tareas que hay por hacer. Prueba de que estuvo. Su hijo afirma que su esposa puso una determinada cantidad de dinero en un sobre y lo guardó en una de las gavetas del escritorio. Pruebas de que no está. Mi madre me mostró la gaveta donde había puesto el sobre con una determinada cantidad de dinero y vi que ya no estaba ahí. Prueba de que nadie movió nada. Yo no muevo las cosas del lugar donde su esposa las deja. Cada quien sabe dónde deja y dónde encuentra sus cosas. Y usted y sus hijos dicen lo mismo. Ahora hay que enlazar cada hipótesis con cada una de las nuevas pruebas. Las pruebas MPT que son pertinentes con dichas hipótesis. La valoración de la hipótesis H1 será realizada usando palabras en vez de números y haciendo uso de escala en probabilidad simbólica ordenada. En dicha escala, si una hipótesis no tiene soporte, significa que no tenemos bases para considerarlas como ciertas. La hipótesis H11, H12 y H13 son condiciones necesarias y suficientes para la hipótesis H1. Esto significa que, para que H1 sea cierto, H11, H12 y H13 deben ser ciertas. La fuerza inferencial de la hipótesis H1 es la que menor gradación tenga de H11, H12 y H13. Para el caso, la fuerza inferencial de H1 será la misma que H13, que para el caso se corresponde con muy probable. Puede concluirse que es muy probable que el sobre con el dinero que guardó su esposa en la gaveta del escritorio haya desaparecido. Hola, mi nombre es Julio César Laurina Trujillo. Hoy les voy a repetir acerca de la hipótesis, pero de la adopción, que viene siendo el robado. Ahora vamos a explicar las pruebas. La prueba MP, que es muy probable, que nos lleva a H1 desaparecido, que nos lleva a una primera prueba que no desapareció, que eso es el H1. También nos llega a lo que es H2, que puede ser un ratero, pues se lo quitó, o H2 oportunidad 2, o prueba 2 más dicho, que lo dejó en otro lugar, o H2 oportunidad 2, o sí, oportunidad 2, que se lo gastó. Aquí llegamos a la lectura que según el ratero dice que no lo robó, pero nosotros estamos haciendo una hipótesis de todo lo que sucedió en la lectura. Otra vez está otra prueba MP1, que es muy probable, que era el H1 desaparecido. Eso nos lleva a dos oportunidades o dos pruebas que nos manifiestan. Una, o se lo gastó, otra lo dejó en otro lugar, o la que era más segura, que un ratero pues le quitó el dinero.
Aquí vamos conectando pruebas, cómo sucedió todo, cómo fue el accidente, cómo fue el orden del accidente. Pues aquí nos explica un marco de diferencias que lo llevaban a la prueba 1, que es la aducción del caso, que cómo fue el asesinato, que conectaban las pruebas y era que nos daba a la prueba 1, pero seguíamos el caso y nos llegaba a más probabilidades como P a L, que según puede estar parado el señor y bueno, el ratero, y pudo ahorcarlo. Otra que lo pudo haber arrodillado y le hubiera un disparo o acuchillado. Entonces estamos viendo esas pruebas. Estamos viendo MP1, que es la persona, el humano. El cuerpo de una persona fue encontrado en el garaje de su casa. Y el segundo de dos, que es la H, que según estamos que murió como consecuencia de un acto criminal. Aquí nos llegamos que la H 4.1, la víctima fue asesinada durante un robo, o H 4.2, que pudo haber sido asesinado y haberlo hecho parecer un robo. También la 4.3, la víctima fue asesinada pero no robada. No lleva su billetera en el momento de ser asesinada. Aquí vemos todas las pruebas y las juntamos y todos llegamos que vamos a considerar la H.4. Aquí ya vemos las pruebas MP humano, que vamos a buscar la hipótesis como H1, muerte natural, H2, suicidio, H3, accidente, H4, acto criminal, que a lo que nosotros llegamos que nuestra hipótesis y lo correcto es H.4, que es acto criminal. También tenemos ya nuestra última prueba, que es H1, causa natural, H2, suicidio, H3, asesinato y H4, un acto criminal. Ahí creemos que es lo correcto. Ahora hay que buscar la segunda prueba, H4.1, que es asesinato como consumante de robo. La H.42, asesinato hecho parecer como consumante de robo. O H.42, asesinato, no robo. Nosotros, lo más correcto era que asesinato hecho parecer como consumante de robo. También nos lleva a otro lado, que es H421, que es asesinato durante un expendio de drogas que se echó a perder, que se hizo parecer consumante con el robo, es un consumidor. A lo que nosotros llegamos que es la H4,2,2, asesinato durante un expendio de drogas que se echó a perder y que se hizo parecer consumante con el robo, es un expendedor. Eso es lo que nosotros pues ya juntamos todas, que ahora se hizo la H4,2,2,1, que se hizo asesinato llevado a cabo por un hombre joven durante un expendio de drogas que se echó a perder y que se hizo parecer consumante con el robo, es un expendedor. Nosotros nos inclinamos por la hipótesis del consumidor H4,21, o como también nos podemos inclinar por las otras, que la hipótesis del expendedor, la H4,22. Y aquí les tengo un resumen porque aquí según hay una prueba que vieron salir al ratero de la casa, pero en resumen es posible generar hipótesis alternativas que expliquen las observaciones que realizamos.